Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador. Ha estudiado plantas medicinales, el uso del clima, la altura, la alimentación y otros recursos naturales del Ecuador como recursos terapéuticos. Hoy hablaremos acerca de lo que le ha pasado a un querido y entrañable amigo de mi hija, también becario en la Universidad de Melbourne, brillante estudiante de las primeras promociones de los estudiantes de alto rendimiento del gobierno de Correa, que llegó a estudiar en Australia, que lamentablemente su padre ha muerto el día de ayer en una clínica privada de Quito. ¿Qué significa primero morir por la pandemia en Quito en una clínica privada? Primero, el morir en la pandemia en Quito, bueno, ya nos ha sorprendido a todos. Tenemos a alguien que si no murió por la pandemia, murió porque tenía una enfermedad y en la pandemia se complicó, se llamó una enfermedad previa. Y hemos pasado por todos. Yo he perdido a una hermana, he perdido a un ex voluntario de EcoTrackers, la fundación con la que trabajo y que hizo su fundación en Cuenca. Y así hemos perdido a una viejita que era la mejor curandera del Cabo San Francisco. Todos ellos los hemos visto morir, pero esta muerte sí me causa consternación, porque ese muchacho, su padre, cuando ya el gobierno dejó de financiar las becas para la maestría, su padre se endeudó para poder enviarlo a terminar sus estudios en Melbourne. Y luego de que él se logra graduar, a los pocos días de que se gradúa, la gran noticia de que su padre y el primo de su padre están enfermos, y la gran noticia es que mueren en unas clínicas privadas de Quito. Y la gran pregunta es hasta dónde las clínicas privadas son lugares seguros para ir a ser tratado del COVID. Es más, ni siquiera los hospitales del Seguro y del Ministerio de Salud Pública son lugares seguros para tratarse del COVID. ¿Por qué? Yo había hablado con mi amigo, el director del área 9 de aquí de Pichincha, y le dije, no puedes tener a pacientes del COVID en los mismos hospitales que tienes para pacientes de otras enfermedades. Tienes que tener lo que hicieron en China, hospitales aparte. Y si no puedes hacer un hospital en Guayabamba, que es el mejor lugar que puedes utilizar para tratar a los pacientes, porque primero está lejos de la ciudad, segundo, tienes clima más bajo, cálido, seco, utilizas el clima como recurso terapéutico en ese lugar, los virus que fácilmente se propagan aquí en la ciudad de Quito, allá van a tener dificultad en propagarse. Acuérdate cuando estudiábamos medicina, que algunos pacientes que tenían asma, que también hay muchos casos de un asma viral, se curaban cuando llevándoles a la costa y los de la costa se curaban trayéndoles a la sierra. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Pero no mezcles los pacientes con COVID con los otros pacientes en el hospital. No, pero es que les vamos a poner en áreas aisladas, separadas. Eso no funciona, mi querido amigo. El personal de limpieza va a pasar de esta área a la otra área. No va a haber un personal de limpieza de un lugar para otro. Segundo, a la hora de entrar por el mismo pasillo de emergencias, van a pasar los del un lado y los del otro lado. Imagínate, tienes un paciente infartado, también entra por el mismo pasillo donde está el paciente con COVID. ¿Cómo vas a hacer eso? No puedes hacer eso. ¿Entiendes? Tienes que hacer un hospital aparte. Y finalmente lo que sucedió, los médicos que trabajaban en los hospitales, muchos de ellos ya con sus años encima, algunos con enfermedades previas, dijeron, no, ¿cómo voy a ir a trabajar en el mismo lugar donde hay pacientes con COVID? Y los cardiólogos, los gastroenterólogos, los traumatólogos, los ginecobstetras, dijeron, muchas gracias, me voy. Y claro, los hospitales se quedaron sin especialistas de alta calificación y experiencia, de remate para hacer la cosa más complicada. Entonces ya no te mueres solamente por el COVID, te mueres porque te vas al hospital,
te atiende un novato que no sabe nada de cardiología o que está aprendiendo y te hace marchar. Lo más grave es que, por ejemplo, cuando tú vas y llevas a tu paciente a una clínica privada, debería ser que en la clínica privada le deben aceptar bajo esta condición. Si el paciente se muere, usted no paga nada, se va. Y si el paciente no se muere, usted paga. Esa es la condición para que un paciente sea aceptado en una clínica privada. ¿Por qué? Porque si el paciente está grave y la clínica privada ve que no puede resolver el problema, mándelo a un hospital público, pues. No le robe sabiendo que se va a morir y tiene que pasar. Ya lo pasé con una hermana. La aceptaron en una clínica privada sabiendo que ya era paciente terminal. Pero querían sacarle los $4,000 diarios que cuesta la unidad de cuidados intensivos. Estos pacientes con COVID que tienen que pagar $4,000 diarios por ser atendidos en una clínica privada, no es que terminan muertos, matan a la economía de su familia, terminan a la familia quebrantándola, hacen realmente un daño horrible y no pagan, y todavía más no quieren devolver el cadáver. Si no sale el cadáver, si no paga la cuenta, no. Lo correcto es, hay ahora una discusión sobre el nuevo Código de Salud. Señor, ¿usted tiene una clínica privada? Sí. Usted va a recibir un paciente, y ese paciente, ¿usted cree que lo puede curar? ¿Sí o no? Si lo puede curar, entonces acéptelo en la clínica privada. Si no lo puede curar, por favor, mándelo a otro lugar donde o lo pueden curar o lo matan. Puede ser el hospital público. Pero usted no se aproveche de un paciente moribundo para cobrarle $4,000 por un día de cuidados intensivos. Esto es un asalto. Entonces nos enfrentamos a que está en discusión y el presidente tiene que aprobar el nuevo Código de Salud, que por supuesto no menciona nada de esto. Tampoco menciona la sanción a los médicos que hacen mala práctica médica, se atreve, ni siquiera los quiere tocar. Y en tercer lugar, no menciona, por ejemplo, el tremendo negociado de las vacunas, medicamentos y tratamientos. Ustedes saben que los medicamentos y vacunas y tratamientos se deben a descubrimientos, inventos, a la innovación, a la fabricación, y dependen del mercado, de la demanda, y lo más importante es que se ha convertido en un negocio de tremenda cantidad de dinero, y lo hemos visto. Imagínense lo que pasó con Abdalá Bucaram. Teníamos una crisis, se necesitaban insumos, mascarillas, trajes, se necesitaba todo, pero también se necesitaban medicamentos. Cogieron, importaron para el Seguro Social y luego del Seguro Social lo sacaron a la calle, lo revendieron y ganaron una monstruosidad de dinero. En plena pandemia, con un montón de muertos, medicamentos donados por Alemania, se los sacaron del seguro y se los pusieron a vender en la calle, para que ustedes vean cuán sucio y cuán puerco es el negocio de los medicamentos en los países y en las situaciones críticas. No se diga el problema de las vacunas. Ya se hablaba de vacunas de $50. Tuvo que venir China y decir, voy a dar gratis las vacunas, y tuvo que venir Rusia y decir, mis vacunas van a costar de $2 a $4, y se les vino abajo el paraíso de las vacunas, porque era un negociado aparte. Estados Unidos, sin embargo, dice que va a utilizar sus vacunas, que le cuestan como $40 o $50, y que se lo va a pagar a Moderna. Así las cosas, vemos cómo este negociado de los medicamentos, de las farmacias, es tremendo. En Chile, las protestas se levantaron contra el Seguro Social y contra las empresas vendedoras de fármacos, porque se había formado ahí un cartel entre los mayores distribuidores de medicamentos, como si por ejemplo aquí se unieran Fideca con
con otras de las empresas que venden medicamentos, ahora Fideca es mexicana, ni siquiera ecuatoriana, y comenzaran a poner ellos los precios, porque ellos tienen el monopolio. Eso pasó en Chile. El siguiente problema, por supuesto, es el problema de la atención. Claro, un individuo pone su clínica, monta su infraestructura, trae su equipo, y necesita equipos, necesita personal, necesita... Todo eso significa costos. Y esos costos, por supuesto, significan precios para la atención. Indudablemente, no hay discusión. Si usted hace una inversión en una clínica, si hace una inversión en un equipo de radiodiagnóstico, si hace una inversión en un equipo en un quirófano, chica, tiene que ganar plata, pues no, ¿cómo recupera el capital? Estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que si usted falla, usted cobre. Mala suerte. Usted se la juega. Es como cuando usted va a apostar. Juega cartas, pierde la mesa. No es que va a ganar siempre. Si perdió la mesa, tiene que pagar la apuesta. Cuando un médico hace eso en una clínica privada y recibe a un paciente, él tiene que tener un grado de certeza de que va a salvarle al paciente. Y si falla, pues el paciente no tiene por qué pagar un centavo. Del familiar, ¿por qué tiene que pagar si el médico no le pudo salvar la vida? Y es más, hasta podía demandar al médico para que le paguen. En Estados Unidos un error de un médico le cuesta al médico una fortuna. Aquí no, un error de la clínica le cuesta a la clínica una fortuna. Por eso los médicos en Estados Unidos tienen que pagar seguros de hasta $120,000 por año. Esto no pasa en Ecuador. Los médicos no ejercen, no tienen que pagar a una empresa aseguradora por si les falla la cirugía y tienen que pagar al paciente. Eso no pasa aquí en Ecuador. En Estados Unidos sí. Entonces en ese código de salud debería considerarse eso. Pero además tenemos el problema que estamos viviendo, que es este problema de las necesidades. Existen necesidades temporales dentro de la salud, como esta epidemia. Hay enfermedades constantes, por ejemplo, las tabletas para los diabéticos, para los que tienen Parkinson, para los que tienen hipertensión, que se vuelven gastos crónicos y que son el gran negocio en este momento. Y, por lógica, esos costos de pacientes crónicos deberían ser asumidos por el Estado. Y, por supuesto, tenemos los pacientes que tienen dependencia. O sea, recordemos que la medicina rural enseñó a los pacientes campesinos a ser dependientes de los antibióticos, de las vitaminas y los desparasitantes y los analgésicos. Los hizo drogadictos de los analgésicos, porque se necesitaba ampliar el mercado y se les terminó haciendo drogadictos de los analgésicos. En Estados Unidos este problema es gravísimo porque es el problema de los opiáceos, y ahora los opiáceos son la primera causa de muerte por adicción, y es una muerte provocada en centros de atención para el dolor. Los mismos médicos, la primera causa de muerte en Estados Unidos dejó de ser, bueno, ahora que está la pandemia, es la pandemia, pero fuera de la pandemia, la primera causa de muerte en los Estados Unidos pasó a ser la receta médica. Y todo esto está metido en un marketing, pues usted comienza a necesitar protector solar, usted necesita repelente de insectos, usted necesita el talco con el jabón antibacteriano, que por supuesto el jabón antibacteriano, termina el antibacteriano yéndose al agua, termina matando la cadena de plancton en el océano y produce una catástrofe ecológica. Por eso los jabones antibacterianos en Estados Unidos y en otros países ya están prohibidos, pero aquí con el coronavirus, véngase. Estas son las cosas y consideraciones, pero hay una consideración fundamental dentro de este nuevo Código de la Salud, por la que Guillermo Lasso ha puesto el grito en el cielo, la Iglesia también, y le ha llamado un Código de la Salud abortero. Primero, en el Ecuador el aborto ya ni siquiera lo practican los profesionales. El aborto es una posibilidad que tienen todos
todas las mujeres ecuatorianas en sus manos, porque existe el misoprostol y se pueden producir ellas mismas el aborto. Van a YouTube, buscan cómo se usa misoprostol, y ya saben exactamente cómo se tienen que tomar las pastillas y ya ellas se pueden provocar el aborto. El problema no es el aborto, el problema es la complicación del aborto. Y entonces este Código de Salud lo que hace es obliga a los centros de salud de todo el país y a los médicos a atender como emergencia y de ser posible gratuitamente a las mujeres que tienen un aborto en curso complicado. Y en ese caso, si no se hace eso, se muere. ¿Por qué se tiene que hacer eso? Porque en el Ecuador la primera causa de muerte materna es el aborto complicado. Y el aborto complicado es o se produce la misma muchacha, o le produce una partera, o le produce una curandera, o le produce una obstetriz que hace las cosas ilegales, y se complica y muere. Y por eso es la primera causa de muerte materna, y Ecuador sigue siendo uno de los países que tiene más muerte materna. Pero el aborto en sí se lo ha practicado toda la vida. Y cuando no se ha practicado el aborto, se ha practicado el infanticidio. Por ejemplo, recordemos cuando nació Jesús, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Infanticidio. Cuando nació Moisés, el emperador de Egipto mandó a matar a todos los niños, por eso se salvó Moisés. O sea, antes el infanticidio era normal. Se mandaba a matar a los esclavos para reducir su población. Y se producía en China, el aborto se volvió legal. Ninguna persona podía tener, ninguna familia podía tener más de un hijo. Si tenía más de un hijo se volvía legal. ¿Por qué? Porque tenían tanta población que no podían dar de comer. Pero cuando llegan los españoles acá, llegan con la Iglesia Católica y el aborto se vuelve ilegal para los indios, no para los blancos. ¿Por qué? Porque las mujeres blancas que eran preñadas por un negro o por un indio tenían que abortar de ley, porque eso era terrible. Y las que no tenían y no lo hacían, como la madre de Eugenio Espejo, eran discriminadas, eran tachadas de todo, putas, vagas, ociosas, cocineras. En cambio, si la india quedaba preñada del patrón, si la india quedaba preñada del hijo del patrón, del pariente del patrón o del conquistador español y se producía un aborto, era inmediatamente sancionada. Eso era penado, el aborto, porque los hijos del patrón tenían que nacer, porque ellos vinieron a hacer una limpieza étnica y querían que en América Latina desaparecieran los indios y fueran reemplazados por los mestizos, y consiguieron eso. Ahora en el Ecuador solamente el 10% de la población es indígena, el resto somos mestizos. Pero no se queda ahí solo eso. Si la indígena perdía la virginidad con un indio, le rapaban el pelo y le mandaban a vivir con el cura, y el cura se encargaba de hacerle preñar con todos los hijos, a tal punto que en Ecuador teníamos, antes del gobierno de Velasco Ibarra, que cambió la ley, que teníamos hijos legítimos, hijos ilegítimos e hijos de cura, porque los curas tenían tantos hijos que ninguno que no fuera cura podía tener tantos hijos como los curas. A ese punto llegamos a tener en este país. Entonces, cuando ha habido guerras, cuando los españoles llegaron a América, claro, era prohibido el aborto porque todos los españoles querían que los hijos sean mestizos. Pero cuando los negros llegaron a América, los negros no querían tener hijos de los blancos. Pero como no tenían alma, no podían ser bautizados y no podían ser enterrados, entonces ellos sí podían producirse el aborto. Y entonces cuando ellos se producían el aborto, cuando el patrón le preñaba a la muchacha. Por eso no hubieron muchos mulatos, por lo menos en América, en esta parte de América, en la parte andina, porque en Brasil sí. Fue al revés. Allá los patrones obligaban a las negras a tener hijos, porque como no habían tantos indígenas como en la parte de los Andes,
los españoles querían limpiar la raza negra, crear mulatos y poblar Brasil. Esta es la historia del aborto. Entonces el aborto, que es una opción en Estados Unidos desde 1973, y es legal, y que Donald Trump ahora pone el grito en el cielo y dice que no, que ya tenemos que acabar con eso. Acá en el Ecuador el aborto es una práctica normal, que se va contra la ley, contra la moral y contra todo. Igual que lo es la unión libre y igual que lo es la separación libre. Porque aquí la gente se divorcia, haya o no haya permiso de la iglesia. Eso tiene que entender la Iglesia Católica, lo que está pasando y lo que es la realidad. Vivimos en una sociedad en donde las relaciones sexuales tienen otro concepto, se convirtieron en parte del entretenimiento. Eso no, jamás se podía concebir antes de llegar al siglo XX, que la relación sexual sea parte del entretenimiento. Por supuesto, en Roma eso era parte del entretenimiento, pero después llegó la Iglesia Católica y dijo no, las relaciones sexuales son solo para tener hijos, y es más, se castigaba si las mujeres llegaban a tener orgasmo. Recordemos que Juana de Arco fue ejecutada acusándola de que había sentido orgasmo durante la violación antes de matarla. Muchas gracias.